¿Qué secretos escondía esta civilización? La sociedad Chimú se desarrolló hacia los años 1200 a 1438 después de Cristo en el Horizonte Medio Intermedio Tardío, en la costa norte del actual Perú. Herederos de la cultura moche, los Chimú fueron una de las principales sociedades preincaicas, periodo de los grandes reinos y señoríos de las culturas locales. La cultura costeña Chimú, o señorío de Chimor, que surge al decaer el imperio Wari, alcanzó una avanzada organización política y social, siendo en un principio 900 a 1300 después de Cristo, un pequeño grupo localizado en el antiguo Valle de Moche y zonas aledañas en los territorios donde siglos antes habitaron los mochicas, sus antecesores, para luego expandir sus dominios en su etapa de mayor desarrollo, 1300 a 1470, por toda una extensa franja del norte del Perú, desde Tumbes hasta el valle de Guarmey, un reino en constante expansión que era una confederación de pequeños grupos que mantenían sus propios mitos, lengua y costumbres. Durante cerca de 600 años, los Chimú, con un ejército bien organizado, fueron expandiendo su territorio. Hacia 1370 conquistaron a la cultura lambayeque o sicán, lo cual contribuyó enormemente al desarrollo de la orfebrería en Chan Chan. Hacia 1470 fueron derrotados e integrados al imperio del Tahuantinsuyo por un ejército de más de 30.000 soldados comandados por Tupac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec o Pachacutic Inca Yupanqui, noveno en la lista de los emperadores incas del Cusco poco antes de la llegada de los españoles a América y al Perú. De acuerdo a las evidencias históricas, fue una conquista pacífica y Chan Chan no fue saqueada. Además de llevar al Cusco a Minchancamán, los incas trasladaron oro y plata para adornar el Templo del Sol. Cientos de artesanos, en especial ceramistas, orfebres y tejedores, asimilando la cultura Chimú, considerados como los mejores arquitectos del Perú preincaico, destacaron en el plano urbanístico por sus formidables construcciones, ejemplificadas en la ciudadela de Chan Chan, la muralla Chimú o la fortaleza de Paramonga. Entre los asentamientos más importantes destacan al norte del reino Farfán y Pacatnamú, y al sur Cerro Orejas y Chan Chan. De todos ellos sobresalen Pacatnamú en el valle de Jequetepeque, compuesto por varias pirámides truncas de índole ceremonial, rodeadas por murallas, pirámides que probablemente fueran la residencia de las divinidades locales, el sol, la luna y el mar. Y Chan Chan, el complejo arqueológico de barro más grande de la América prehispánica. Los orígenes del reino Chimú están íntimamente ligados a un personaje legendario venido del mar, Takainamo o Chimor Capac, procedente de Paita o Tumbes. Implantó un estado despótico, militarista y de gobierno hereditario. Las leyendas de Nailamp en Sicán, el fundador mítico de Lambayeque y Tacayanamo en Chimú, transmitían fantásticamente las guerras iniciales por esas tierras. A su llegada, se empezó a construir la ciudad de Chan Chan, que consta de 10 palacios o ciudadelas, el mismo número que el de los gobernantes Chimú hasta la llegada de los incas, cada una de las cuales habría sido construida por uno de los gobernantes. Fue un reino despótico que se expandió a través de las conquistas militares y que gobernaba rígidamente desde Chan Chan, la capital. Desarrolló un sistema legal, el derecho, que era bastante severo, pues no toleraba el robo, el error ni la incapacidad. Fue un estado expansionista centralizado imperial que había conquistado al reino sicán de Lambayeque, con claras divisiones de clases, herencia de cargos y una burocracia muy compleja. El poder lo tenía el soberano o jefe máximo, Chimo Capac o Ciequich, quien reunía los poderes políticos y sacerdotales, los curacas y los alaec o gobernadores.
la alta burocracia urbana, un grupo con cierto prestigio y poder económico, Fixya o Pillac, los artesanos y los sirvientes perpetuos o llanas, y los campesinos de las zonas rurales. Esta organización es herencia moche. A la muerte del gobernante, su heredero solo recibía el cargo político, mientras que las propiedades y rentas del difunto pasaban a un grupo de sus descendientes a manera de administradores, ya que el propietario seguía siendo el gobernante muerto. Por lo tanto, cada gobernante tenía que construir su propia ciudadela para habitarla con sus parientes más cercanos y organizar su propia administración con nuevos funcionarios. Y para obtener riquezas tenía que conquistar nuevos territorios, dominando gran parte del norte y el centro del Perú. El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos rurales que se encargaban de recaudar y enviar los tributos obtenidos a la capital, Chan Chan, desde donde se manejó, organizó y monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes y productos. El pueblo pagaba tributo a los gobernantes en productos o en trabajo. El pueblo se dedicaba a la pesca en las canoas llamadas caballitos de totora, la agricultura, la caza, tareas artesanales y al comercio, usando como moneda achitas de bronce. La economía se caracterizó por la explotación de los lugares conquistados que tributaban con alimentos, artesanías, trabajo. La especialización laboral obligó el funcionamiento de un sistema de intercambio o trueque que permitió obtener los productos y objetos que cada cual no producía. Se incorporaron además nuevos terrenos agrícolas en áreas que hasta entonces habían sido desérticas. La agricultura, base de la economía chimú, se practicó en gran escala e hizo posible ampliar al máximo la frontera agrícola mediante técnicas que impulsaron esta actividad como una extensa red de canales que se abastecían de agua de los ríos de la costa. El uso de los puquíos, la construcción de embalses naturales para la contención de agua de los ríos, los huachaques, majamaes o chacras hundidas para aprovechar el agua del subsuelo, que eran campos agrícolas hundidos en los que al terreno se le retiró la arena para trabajar la tierra húmeda, para sembrar vegetales en el desierto costero, permitiéndoles obtener varias cosechas al año. Conocieron la totalidad de plantas alimenticias nativas y su dieta se complementó con animales domésticos, especies marinas y de agua dulce, de caza y recolección. Cultivaban maíz, frijol, camote, yuca, papa, calabaza payar, zapallo, ají, caigua, maní y frutas como tuna, lúcuma, guanábana, pacae, palta, chirimoya, tumbo, ciruela y papaya. También plantas para construcción como totora, carrizo y enea. El algodón fue el cultivo no alimenticio más importante. Se aprovechó como fertilizante el guano de las islas. De acuerdo a las referencias de los cronistas españoles, los chimú tuvieron lenguas regionales. La lengua sec, conocida también como tayana, se habló en Tumbes y Piura. La muchic o yunga se hablaba desde Motupe a Chicaza, señalando en el siglo XVII el padre Fernando de la Carrera su uso en 26 pueblos de la costa y Sierra Norte, estimando en 40.000 el número de sus hablantes. La Olmos, asociada a la zona de Olmos. La Quingnam, para los valles de Moche, Virú y Chao, y la lengua pescadora en Pacasmayo y Guadalupe. El idioma que predominó entre los chimúes fue el quechua, emparentado con el mochica, como lo denominara Fray Antonio de la Calancha, el padre Calancha, su propia lengua, el Quingnam, y un dialecto propio de los pescadores llamado lengua pescadora por los misioneros españoles. En cuanto a su arquitectura, la decoración policroma de las paredes es en base a frisos modelados en relieve y en algunos casos pintada, con diseños de figuras zoomorfas como peces y aves,
así como de figuras geométricas. El material de sus construcciones fue el adobe, y una de las mejores expresiones fue la ciudad de Chan Chan, sede del rey Chimú, que tenía una extensión de 18 kilómetros cuadrados, dividida en ciudadelas que construían cada uno de los gobernantes como residencia, y que al final se convertía en su tumba. Allí vivían entre 50 a 100.000 habitantes, pero en la parte de las construcciones con decorado vivían solo los de la clase alta. El estado Chimú y la ciudad de Chan Chan tuvieron a la religión como sustento de su poder. Para los Chimú, la muerte no constituía el final. El cielo no era más que una extensión de la tierra, donde los hombres seguían viviendo en otra esfera del mundo, y la vida que esperaba tras la muerte era tan solo la prolongación de su estadía terrenal, con sus mismas obligaciones o privilegios, razón que llevó a sepultarlos con provisiones y bienes. Los entierros reflejaban así la función y lugar de cada hombre dentro de su sociedad. Creían que el alma de los difuntos iba hasta la orilla del mar, desde donde era transportada por los lobos marinos hacia su última morada en las islas. La cerámica Chimú forma parte de una larga tradición desarrollada en la costa norte del Perú a través de varios siglos, que la influencia de Wari no logró romper. Los alfareros chimúes fueron herederos de la tradición moche, aunque adopta y mezcla elementos procedentes de estilos de la costa y la sierra, de Cajamarca, Pachacamac y Recuay. La calidad de su cerámica fue inferior a la mochica como resultado de la producción en serie con la ayuda de moldes, perdiendo toda originalidad artística. Realizaron vasijas de técnicas escultóricas y pictóricas con decoración en bajo relieve y con diseños geométricos y de animales, plantas y frutos. Destacan las botellas globulares negras de superficie bruñida y brillante, con asa puente y asa estribo, en las que se puede apreciar una pequeña escultura, generalmente de un mono, colocado en la unión del pico con el arco, en el cuello del vertedero. También destacan los huacos escultóricos. La cerámica se identifica por su coloración negra, que era producto del quemado de la cerámica a altas temperaturas en una atmósfera reductora, con hornos cerrados para evitar la entrada de oxígeno y su reacción con la arcilla. Los cerámicos chimúes cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o doméstico, y los cerámicos de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros. Los primeros fueron elaborados sin mayor acabado, mientras los funerarios muestran bastante dedicación. Su práctica religiosa, que comenzó siendo tan pacífica como tranquila, se fue moviendo en el mismo sentido de sacrificio que las del entorno, para terminar siendo sanguinaria y cruenta, engarzada en una complicada trama aristocratizante de castas sacerdotales, militares, comerciantes y campesinos, al estilo de la Inca, que se movía en un fetichismo mágico, en un mito ceremonial oscuro y truculento dirigido por la casta sacerdotal para su beneficio político. En la Huaca de la Luna, algunas tumbas pertenecían a adolescentes de 13 o 14 años de edad, y hay otra tumba que pertenece a un niño, ya que los sacrificaban a sus dioses, a la luna menores de 5 años, cuyos cuerpos eran envueltos en mantas de algodón de colores y enterrados en las explanadas de los templos, acompañados con frutas, y derramaban chicha sobre la tierra.